Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy la doctora Miranda, la actual jefa de residentes de diagnóstico por imágenes del Hospital Militar Central. Presentamos el caso de un paciente masculino de 10 años de edad, previamente sano, que consulta por fiebre, cefalea, decaimiento, síndrome vertiginoso, vómitos y diplopía, con el antecedente de una otitis que la madre le termina suspendiendo la amoxicilina por intolerancia oral, entonces lo interpretamos como una otitis media mal curada. Al examen físico se encontraba vigil, bradilálico, atáxico, con una cefalea de 8 en 10, refería, se constata fotofobia y al fondo de ojo papiledema bilateral. En el laboratorio encontramos glóbulos blancos elevados con neutrofilia, plaquetas elevadas como un reactante de fase aguda, como así también PCR y LDH elevados y un líquido cefalorraquídeo con una presión de 53 centímetros, o sea, elevado. Como imagen inicial le piden una tomografía de macizo y de cerebro. Si quieren pausarla para ir viendo las imágenes y hacer ustedes sus diagnósticos. Acá podemos observar la ocupación parcial que hay en las celdillas etmoidales anteriores, posteriores, seno esfenoidal izquierdo y maxilar izquierdo. En la tomografía de cerebro vemos que la línea media está centrada, que hay una simetría del sistema ventricular por colapso parcial del asta anterior y posterior izquierdo. Y en unos cortes más abajo, esta imagen extraaxial isodensa con el parénquima en región temporal que genera un poquito de efecto de masa. Si nos vamos más abajo, vemos cómo se continúa esta colección que isodensa que genera efecto de masa y en fosa posterior esta imagen hipodensa que la interpretamos como un defecto de relleno. Este es el informe con los datos positivos que mencionamos en la tomografía. Le piden tomografía de ambos peñascos, este es el lado sano, el oído derecho donde vemos el conducto auditivo externo permeable, el tímpano normal y el oído medio libre con aire y las huesecillos que conservan su morfología normal. Del lado izquierdo, en la imagen que está abajo, coronal, vemos la ocupación del oído afectado. En el oído izquierdo vemos esta imagen con densidad para partes blandas que ocupa oído medio y en los huesecillos, pero conservan la morfología. También vemos la ocupación de las celdillas mastoideas homolateral. Le piden una angioresonancia más cerebro con contraste. Tenemos en el T1 la colección isointensa con la cortical, en el T2 una señal intermedia, un poquito heterogénea pero líquida, y en el FLAIR de señal intermedia también. En el GRE no vemos imágenes hipointensas que nos hagan pensar en sangrado. Después vemos la difusión que tiene una tenue fenómenos de restricción con su caída de intensidad de señal en el mapa ADC en esta colección extraaxial. Acá vemos el Bravo, que es la secuencia de la izquierda, y en el T1 con contraste, el refuerzo y el engrosamiento de la meninges, que está subyacente al área de la colección extraaxial, que es temporal con extensión hacia fosa posterior. Vemos del lado izquierdo, que es lo afectado, la imagen hipointensa que genera un defecto de relleno en el golfo yugular izquierdo con extensión hacia el seno sigmoideo y parte del transverso. Comparen el lado sano del lado derecho. Esta reconstrucción es para mostrar que la parte arterial estaba normal y en los cortes coronales de la derecha vemos la colección extraaxial con la extensión hacia fosa posterior, vemos el realce meningio adyacente y la imagen hipointensa más chiquita que está en el seno venoso. Le piden una resonancia de oídos con contraste. Acá vemos que el oído interno está conservado, la cadena osicular y el laberíntico. Vemos la colección extraaxial y vemos la imagen de falta de relleno.
En el coronal vemos la ocupación de las celdillas mastoides. En la secuencia fiesta vemos la salida de los nervios que está respetado y el ángulo pontocerebeloso libre. Con contraste vemos el realce meningio, el área donde está la trombosis y que las celdillas mastoides también sufren realce. Juntando la clínica y las imágenes, llegamos al diagnóstico de que es una otitis media crónica complicada, con meningitis, con empiema subdural, con trombosis venosa del seno sigmoide, transverso y yugular izquierdo, y la hipertensión endocranial. Hicieron tratamiento con metronidazol, vancomicina y ceftriaxona endovenoso, fue a operación con drenaje temporoparietal izquierdo, más tímpanocentesis y antrotomía. Continuó con dexametasona como antiinflamatorio, que luego rotó a hidrocortisona en descenso, tratamiento profiláctico con levetiracetam, enoxaparina y luego rotó a vía oral con antibióticos según el antibiograma. En los cultivos de la mastoides y de la colección, vino streptococo intermedios y variante nutricional, son pertenecientes a la cavidad oral. Esa es una tomografía control a los 2 días del posoperatorio, donde vemos el edema del tejido celular subcutáneo. Vemos que la colección ya no se ve, o sea, resolvió, y las secuelas de la craneostomía. En la tomografía con contraste endovenoso, en los cortes superiores, vemos la imagen hipodensa que persiste adentro del seno sigmoide y transverso, que es porque sigue la trombosis, asociado a inclusiones aéreas. Vemos en las imágenes inferiores la alteración en la morfología del oído, que está más ensanchado, pero persiste una imagen con densidad de partes blandas de menor tamaño. En la resonancia control, estos unos días después, vemos que la trombosis sigue parcial, pero ya hay una recanalización, hay intensidad de señal con flujo periférico. La colección tampoco está, así que es toda una mejoría desde el punto de vista de las imágenes. Entrando un poco más en el tema, esto es una otitis media no colesteatomatosa, se da por la otitis media aguda, la infección del oído medio por acúmulo de secreciones con membrana timpánica intacta. Ya cuando es crónico va a persistir la supuración y va a predisponer al colesteatoma. Esto se da por una disfunción de la trompa de Eustaquio y en un 50% encontramos al Streptococcus pneumoniae. Está la tríada del síndrome Gradenigo, que va a venir con otorrea, parálisis del sexto par y neuralgia del trigémino homolateral. Por imágenes podemos ver la inflamación del vértice del peñasco, o sea, la ocupación de la punta del peñasco. Como diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta el colesteatoma, que a diferencia de la otitis media va a restringir esta secuencia que se llama non-epi, que saca los artificios de susceptibilidad magnética del peñasco, que no va a realzar con el contraste, va a presentarse con destrucción oxicular, como se ve en la imagen inferior derecha, va a estar con los antecedentes de la otitis media crónica y puede tener perforación timpánica. Otros diagnósticos, el glomus timpánico, que se va a ver como una imagen de partes blandas, el glomus yugular, que tiene la característica con el contraste de presentarse como en sal y pimienta y que va a expandir el foramen. Después el schwannoma, que tiene la característica, la del cono de helado, con su componente más fino intracanalicular, que va a ocupar el ángulo pontocerebeloso. Este va a ser expansivo, pero no destructivo. Y la carótida interna aberrante, como vemos esta imagen tubular, que habría que sugerir el contraste endovenoso para confirmar. La isquiocitosis de Langerhans, en tomografía vamos a ver la lesión osteolítica sin bordes escleróticos, una señal intermedia en T1, señal alta en T2 y en el T1 un ávido realce tras la administración del contraste. Hay que considerarla cuando no responde a un tratamiento antibióticos ni a los tubos de timpanotomía. El diagnóstico diferencial es con el rhabdomyosarcoma más agresivo. Como conclusiones tenemos que la tomografía sirve para estudiar las estructuras óseas, para ver la erosión o destrucción del temporal y de la cadena ossicular. Administramos el contraste endovenoso en la sospecha clínica para descartar las complicaciones intracraneales, que van a ser el absceso cerebral, trombosis venosa, apicitis petrosa, empiema, perforación timpánica. En la imagen que tenemos vemos un área hipodensa de edema
en fosa posterior, vemos estas dos imágenes hipodensas con realce periférico en anillo completo, que la interpretamos como absceso asociado a esta meningitis por el realce que tiene tras administración del contraste y la colección extraxial. La resonancia no evalúa bien las estructuras óseas, pero sí vemos bien fosa posterior. Les dejo una bibliografía y muchas gracias por su atención.